Señor, sabemos que tu palabra es verdad y es un tesoro en un mundo de tanta mentira, en un mundo de tanta falsedad. Poder encontrar tu palabra como luz, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Gracias, Señor, porque nos das este gran privilegio y nos sostienes y nos has dado, Señor, de tu Espíritu para poder entender las cosas que tú quieres decirnos, conocer tu voluntad, ponerla por obra y glorificarte. En este tiempo, que podamos en nuestro corazón recibir tu verdad con claridad y que así tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Filipenses es una carta que ya llevamos varias semanas estudiando, pero no es una carta muy larga. Y es una carta en la que Pablo de alguna manera trata de decirnos que hay una perspectiva desde la cual tenemos que ver las cosas. Hay una perspectiva del mundo y hay una perspectiva que Dios tiene. Y la semana pasada vimos dos ejemplos de personas que tenían esta perspectiva. ¿Te acuerdas? Timoteo y Epafrodito. Dos hombres que Timoteo un ejemplo de servicio y Epafrodito un ejemplo de esta vida sacrificial, de querer ver por los demás, incluso por encima de su propia salud. Ahora él dice, Pablo, les envío a Epafrodito porque estaba muy angustiado, porque ustedes estaban angustiados. Ahora, capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esta frase de por lo demás realmente es un enlace. No es que está diciendo por último, sino además, ¿no? O entre otras cosas, quiere decirles algo. Y es un mensaje muy sencillo: gozaos en el Señor. Ahora, esta es una instrucción, este es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Gozarse. Por alguna razón que no alcanzamos a entender, por muchos años se consideró que un buen cristiano era alguien que tenía el rostro severo, la cara así, ¿no? Como decían que lo bautizaron en vinagre o en vez de agua, ¿no? O en limón. Y estaba como enojado porque el mundo es malo y, ¿no? Como que, pero el mandato de Dios para el creyente es justo lo opuesto. El creyente, uno de los objetivos del creyente es gozar, pero no en el gozo que el mundo puede dar. Porque el gozo que el mundo puede dar, para empezar, es un gozo efímero. Lo vemos muy bien en Navidad o en los cumpleaños. Cuando le das un regalo a tus hijos y dicen, wow, papá, qué maravilla, gracias, ahora quiero, ¿no? Entonces, esa erupción de gozo dura hasta que se da cuenta que hay algo que todavía no tiene. El gozo del mundo es así, es efímero, es frágil, pero además, en muchos casos, el gozo del mundo es a costa de otros. Nos sentimos carnalmente bien cuando a alguien más le va mal, cuando alguien se cae, cuando alguien, o sea, hay en nosotros algo carnal que tiene un gozo en lo que no es bueno, tiene un gozo en lo perverso. Si el pecado no produjera gozo, ¿quién pecaría? Nadie. El asunto es que el pecado produce un gozo que al final termina destruyéndonos. Por eso Pablo no dice, la vida es para ser feliz. O sea, esa es la versión del mundo, ¿no? La vida es un carnaval, dale vuelo a la hilacha, vida solo hay una, ¿no? Dios dice algo más sencillo y más profundo: gózate, pero gózate en el Señor. Estuvimos estudiando Eclesiastés hace algunas semanas, no sé si algunos de ustedes estuvieron participando, pero parte del mensaje de Eclesiastés es que la meta del hombre que Dios le ha dado, o sea, uno de los objetivos que el hombre tiene dados por Dios es: disfruta la vida. Dios te ha bendecido con mucho, tienes una casa con caballos y delfines y
Gloria a Dios, disfruta. Sal a pasear con tus caballos y tu Ferrari. Tienes una casa pequeñita y vives con comida económica y no. Oh, gloria a Dios, disfruta la casa pequeñita que tienes, disfruta los frijolitos que es lo único que tienes para comer, disfruta la vida. Es parte del mensaje cristiano. El cristiano no debería estar amargado, porque cuando se amarga es porque ha retirado su gozo del Señor y está queriendo buscar su gozo en otra cosa. Y Pablo dice: hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, se los tengo que volver a decir muchas veces, a mí no me molesta. Y para ustedes es seguro recordar. Hay un gran debate de si Pablo se refiere con esta frase a lo de gozaos, porque es una de las cosas que ha repetido muchas veces y va a seguir repitiendo, gozaos. De hecho, la palabra gozo o gozarse o cualquiera de sus derivaciones aparece muchísimas veces en este libro. Aparece una y otra y otra y otra vez. Y consideremos que lo está escribiendo un hombre que está no en una cárcel, pero sí en un arresto. No es un hombre libre, pero es un hombre que está gozoso a pesar de las circunstancias. Ahora, un último detalle: gozo no es felicidad. La felicidad es este arrebato, ¿no?, de adrenalina y serotonina y quién sabe qué otras cosas más, ¿no? Bilirrubina, según Juan Luis Guerra, ¿no? Que viene por las circunstancias y se va. Y eso no es malo. O sea, ¿quién no se pone feliz con un gol de tu equipo, ¿no? O si no eres del Cruz Azul, con un gol de Cruz Azul, ¿quién no se pone feliz, ¿no? Porque lo merecen después de tanto tiempo. Esa felicidad es como una chispa y es bueno y es bonito, pero eso no es gozo. Porque así como esa chispa de felicidad es tan así vibrante, hay momentos en que esa chispa no está. Hay momentos difíciles en la vida, hay momentos de crisis en que ser feliz no es posible. Todos hemos, en este tiempo tan doloroso, hemos recibido la noticia de alguien querido que partió con el Señor por esta pandemia. Creo que todos hemos conocido a alguien que ha sufrido eso. Ser feliz en ese momento es imposible, es una locura. Nadie puede ser feliz ante una noticia así, pero el gozo no es la felicidad. El gozo es como un sustento, como la raíz, como el suelo que estás pisando, que aunque la tierra se mueva, ese suelo está firme. Por eso Pablo, aunque está en un momento difícil, puede estar gozoso y puede decir a los demás: gócense. Ese gozo no lo da el mundo. Ese gozo no se obtiene con cosas. Ese gozo solo lo encontramos en el Señor. No lo podemos fabricar. No puedes decir, bueno, a partir de ahora voy a ser gozoso. Y no lo puedes obtener de ti mismo, ni con meditación, ni con nada. Eso es un don que Dios te puede dar. Y Pablo dice: gócense. Pero a continuación nos va a dar una advertencia. Ese gozo puede estar en peligro. Hay cosas que hacen peligrar el gozo. ¿Qué cosas? Bueno, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos? Bueno, cuando dice guardaos de los perros, no está hablando de los cachorros, de los perros literales, evidentemente. O sea, si a ti te dan gusto los perros, no hay problema. Los perros en aquella época, en aquella cultura, no eran mascotas. Nosotros, pues nuestra idea de un perrito es algo bonito y todo, pero en aquella época los perros eran animales salvajes. O sea, los judíos no tenían perros de mascotas. Podían tener un corderito, podían tener algún otro animalito, pero no un perro. Los perros deambulaban por las calles ¿cómo se dice? Jaurías, en un montón de perros
comiendo todo lo que podían, eran destructores, eran peligrosos, eran dentro de la cultura judía, no eran animales limpios, ceremonialmente limpios, no hablo solamente de limpieza física. Por eso los judíos le decían a los gentiles perros. O sea, cualquiera que no era judío le decían es un perro, por esta idea de que no es limpio, que es como pues un animal feo, no agradable. Ahora, Pablo, ¿a quién se refiere cuando dice cuídense de los perros? No puede referirse a los gentiles, porque los filipenses son gentiles. Los filipenses no son judíos, son filipenses. Entonces, ¿a quién se refiere? Bueno, continuemos leyendo. Dice los malos obreros, aquellos que están trabajando, pero están trabajando con perversidad. Son malos obreros. Y la clave nos da en la tercera descripción. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Bueno, son aquellos que habían venido a la fe, pero una vez en la fe decían, es necesario que se circunciden. Es necesario que cumplan la ley de Moisés. La Biblia le llama a esos hombres judaizantes. Y déjame platicarte un poquito a detalle qué es. Bueno, no a detalle, pero un poquito más. Los judaizantes eran judíos que habían creído en Cristo, pero que ahora ellos consideraban que cualquier creyente para ser salvo tenía que también hacerse judío. Y en la Biblia se debatió esto con mucho cuidado. En Hechos capítulo 15 se reúnen los apóstoles con los ancianos de Jerusalén porque es un tema muy importante. ¿No te parece, si es importante, que, a ver, yo he creído en Cristo, tengo que cumplir la ley de Moisés para ser salvo? Es un tema fundamental, porque si no cumplo la ley de Moisés y había que cumplirla, no soy salvo. Es un tema importante. Y llegaron a una conclusión: no es necesario cumplir la ley de Moisés, no es necesaria la circuncisión, no es necesario el Shabbat, cumplir el Shabbat, descansar el sábado, no es necesario guardar las fiestas, no es necesario tener la ropa judía, no es necesario tener las costumbres judías, no es necesario para ser salvo. El problema es que mi naturaleza carnal necesita siempre algo de qué agarrarse. Y todos necesitamos eso. ¿Sí o no? Que vas en la calle y se poncha la llanta y dices, híjole, es porque hoy no hice mi devocional. Es porque necesito una estructura. Como ya hice mi devocional, me va a ir bien. Como ya le hablé bien a mis hijos, me va a ir bien. Siempre nuestra carne necesita una estructura. La gracia es algo difícil de manejar. La gracia es algo porque no se puede controlar. Dios dice, solo cree en mi Hijo, en su sacrificio, y serás salvo. Ok, ¿y qué más tengo que hacer? Esa es nuestra naturaleza carnal. Déjame ponerlo de otra manera. La gracia demanda cosas que tú tienes que hacer. Perdón, la ley, el cumplimiento demanda cosas que tú tienes que hacer. La gracia demanda tu vida. Por eso es difícil. Déjame ponerlo en las palabras de Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio. ¿Puedo vivir sin cometer adulterio? Sí. O sea, puedo vivir sin cometer adulterio. Basta con que no engañe a mi esposa con nadie. Pero Jesús dice, ahora yo les digo que si ves a una mujer para desearla en tu corazón, ya cometiste adulterio. Ahí demanda no solo que deje de hacer algo, sino todo, mi mente, mis pensamientos, mis acciones, todo. Oísteis que fue dicho, no cometerás homicidio, no matarás. Pero yo les digo que si te enojas con tu hermano, eres reo de muerte. Es fácil no matar a alguien, pero ¿qué tan fácil es no enojarme? La gracia demanda todo de mí. Por eso mi carne busca algo de qué agarrarse.
En el caso del primer siglo era la religión judía. ¿Ok? Yo ya cumplí el Shabbat, ya uso mi kippah, ya presenté mis ofrendas al templo, ya estoy bien. Aunque podría estar muy mal. ¿Sabes qué? El día de hoy nos puede pasar lo mismo. Yo he conocido, y lo digo con mucho dolor, personas que vienen a servir a la iglesia con todas sus fuerzas y que nomás le escarbas un poquito y resulta que trata a su esposa, la trata a gritos, a sus hijos los descuida, tiene un amante en la secretaria y es así, ¿pero qué pasó? Es que como tiene todo eso mal, necesita de dónde agarrarse: el servicio a la iglesia. Voy a dar todos mis diezmos, es más, voy a dar hasta 20% de mi salario, 30%. Como que nuestra carne trata de agarrarse de algo, cuando Dios dice solamente cree, y ese creer, esa fe, tiene que dar un fruto que no es externo sino interno. Entonces, cuando dejamos que entren estas corrientes, lo que pasa es que se pierde el gozo. El día de hoy existen corrientes judaizantes y no debe ser muy raro. Has debido oír personas que te dicen: no se dice Jesús, se dice Yeshua HaMashiach, y no se dice Moisés, se dice Moshe, y tienes que. Todo eso es lo que Pablo dice: guárdate de eso. Les dice algo muy feo, les dice perros. El pastor John Corson dice: a lo mejor la idea de perros es porque un perro está olfateando todo el tiempo, ¿no? Y estas personas están olfateando el pecado. A ver, ¿qué hiciste mal? No hiciste tu devocional. No, y están todo el tiempo así. La gracia es un lugar de descanso. Entonces guárdate de los perros, guárdate de los malos obreros, guárdate de los mutiladores del cuerpo. Que nadie te diga que es necesario creer porque el ya está de sobra. Solo es necesario creer. Ahora, por supuesto que cuando has creído, cosas suceden, pero eso es un fruto, no una condición para el perdón. Es un fruto del perdón y de haber conocido al Señor, no una condición para ser perdonado. Pablo va a hablar de esto en base a su propia experiencia. Fíjate, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, y está incluyendo a los filipenses. Filipenses, ustedes no son judíos, pero nosotros somos la circuncisión. Pero los filipenses no son judíos, ellos no están circuncidados. ¿Por qué entonces dice que son? Porque dice Pablo: los que en espíritu servimos a Dios, no en la carne, sino en espíritu. Los que nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gloriarse en Cristo Jesús quiere decir reconocer que todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Él en mí. No tengo nada de qué gloriarme. Yo no hice nada. Todo lo hizo Cristo. Y va a poner este ejemplo, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Estos hombres llegaban a la iglesia de los filipenses y les decían: tienes que circuncidarte, tienes que cumplir la ley, tienes que guardar el Shabbat. Y Pablo dice: a ver, si esas cosas contaran, yo tengo todo. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Esto es como decir hebreo de corazón, o sea, judío, pero judío de judíos. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos tenían una pasión por el cumplimiento de la ley. Jesús incluso les dice: ustedes cuando diezman el comino, ¿saben lo que es el comino? Es esta especie, diezman así: 9 para Dios, 1 para Dios, 9 para mí. Hasta el comino, no
no hacen un puñado para el Señor y no, hasta así cuidadosísimos en que todo esté perfecto en el cumplimiento de la ley. Pablo dice, en cuanto a la ley, yo no era así como relajado, sino era fariseo, completamente entregado a eso. En cuanto a celo, en cuanto a mi celo por la ley, perseguidor de la iglesia. O sea, ¿qué tan celoso era Pablo de la ley? Pues que cuando pensó que la iglesia rompía la ley, se dedicó a encarcelar cristianos, se dedicó a buscar creyentes para hacerlos blasfemar, para llevarlos presos. O sea, si hay alguien que hizo eso, lo hizo a fondo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, no está diciendo que nunca pecó, pero que siempre que pecó llevó su sacrificio al templo como tenía que hacerlo. Pablo está diciendo, si eso contara, yo estaría a la cabeza. Yo sería el mejor de todos, porque tengo todo lo que ellos están queriendo tener. Pero, versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, todo esto, ¿qué privilegios tenía Pablo? Hebreo de hebreos, o sea, lo voy a poner un poquito ajeno, ¿ok? Yo me veo a mí mismo viviendo en México y digo, tengo muchas desventajas. O sea, todos ustedes que son mexicanos ya tenían una casa donde vivir cuando nacieron. Yo llegué y no tenía dónde. Y tienen a quien pedirle, oye, pues no tengo para comer, ¿me invitas un taco? Yo llegué y no tenía familia y nadie me podía invitar un taco. Entonces tenía muchas desventajas. Y yo pensaba, ay, ¿cómo no fui mexicano? Me hubiera ahorrado tantos problemas. Para empezar, la visa hubiera sido más fácil para vivir en México. Y Pablo dice, tenía muchas ventajas si eso contara. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, no dice por amor a Cristo, sino por amor de Cristo. A la luz del amor de Cristo, todas estas cosas que yo decía son ventaja, en realidad son, las podemos desestimar por completo. No tienen valor. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo que pueda tener, dice Pablo, comparado con conocer a Cristo, es pérdida. Es absolutamente pérdida. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que todos mis méritos que yo pensaba que tenía, en realidad me di cuenta que son basura. Y la palabra basura ahí no habla de, o sea, habla de basura que no tiene ningún propósito. O sea, ni siquiera para darle de comer a tu cachorro. No tiene ninguna utilidad. Se tira, no se puede reciclar, es basura. Pablo dice, todo lo que yo tenía como deseo, como tesoro, lo he estimado por basura para ganar a Cristo. Ahora, ojo, no está diciendo que todo lo que eres no sirve y que todo lo que tienes es basura. No. Lo que está diciendo es, a la luz de ganar a Cristo, todo lo demás es insignificante. No está diciendo que está mal, simplemente que a la luz de ganar a Cristo es insignificante. Porque Él tiene un anhelo. Versículo 9. Ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El anhelo que tenía Pablo es que quedara muy claro ante él y ante todos que él no ganó el cielo. Fue la justicia de Cristo la que le dio el cielo a él. No quiero faltarle el respeto a nadie, por favor, pero voy a poner como un ejemplo,
¿va? Pero si te sientes un poco aludida, no es personal, es solo un ejemplo, ¿ok? Solo un ejemplo. Yo conozco algunas señoras que dicen, es que a mi hijo yo lo eduqué bien y por eso ahora míralo, es pastor. Ok, si es pastor es gracia de Dios, no porque lo educaste bien. Si tu hijo camina bien y no ha estado perdido en pecado, es gracia de Dios, no tu obra. Pero yo hice mi tarea, yo hice lo mío. Sí, es basura comparado con conocer a Cristo. No sé si me explico. No estoy diciendo que no hagas nada por tus hijos. Simplemente que todos nuestros esfuerzos comparados con la justicia de Dios, Pablo dice, los he estimado por basura. No sirven. Solo la gracia de Dios. Quiero encontrarme en Cristo, pero por su justicia. El momento en el que yo piense, bueno, pues algo bueno he hecho, ¿no? O sea, pastor, había mucha gente en Semilla, México, ¿y a quién crees que enviaron? El momento en que tú piensas algo así, estás creyendo que tu justicia ha hecho algo. Y dice Pablo, comparado con encontrarme con Cristo, esto es basura. Mi anhelo no es cosechar logros, sino conocerle. Hace algunos años le preguntaron al pastor Fermín, en una entrevista, estaban saliendo de algún lugar y le preguntó un reportero de una revista cristiana, pastor, ¿qué le diría a los jóvenes que tienen sueños en la música y que tienen, tú qué les dirías? Y el pastor Fermín les dice, que los tiren a la basura. El pobre reportero no estaba preparado para una respuesta así, porque lo lógico es que un artista te diga, pues que crean en ellos mismos, que se esfuercen y consigan y perseveren y no. Lo cual no está mal, ¿no? Pero ¿qué es lo que estaba tratando de decir el pastor? Que hay algo más importante que tener éxito en la música y tus sueños y tu carrera, porque un hombre con 6 doctorados sin Cristo, ¿de qué sirve? Hay algo más alto y no está mal tener 6 doctorados, pero comparado con encontrarme con Cristo debería ser basura. No sé si me explico. No es que está Pablo despreciando los méritos humanos, que hay gente que tiene y que gloria a Dios. Cuando vas con un doctor, ¿qué esperas? Pues que se haya esforzado en estudiar, que haya hecho todas sus tareas, que haya leído todos sus libros, que esté constantemente actualizado. Pero si eso está construido sobre que es un hombre que teme al Señor, ganancia. Si eso está construido sobre un hombre que no teme al Señor, ¡ay, qué terror! Porque no sabes ni siquiera si te va a cobrar de más, si te va a cobrar de menos. O sea, hay algo más importante que todos los logros que podamos cosechar. Entonces Pablo está diciendo, tengan esta perspectiva. Comparado con encontrarme con Cristo, esto es basura. ¿Cómo lo sabes, Pablo? Porque él tenía todo. Él tenía todo. Y lo estimó por basura con tal de conocer a Cristo. Dice en el versículo 9, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Con qué propósito? A fin de conocerle. La palabra conocerle ahí en griego es la palabra ginosko, que habla de un conocimiento que es en base a la experiencia. Es la palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan. Y dice, Adán conoció a su mujer y José conoció a María, o ese tipo de cosas. No es que se presentan, hola, ¿cómo te llamas?, sino que empiezan una vida íntima. Dice Pablo, mi propósito es conocerle a Cristo y el poder de su resurrección. O sea, quiero vivir y conocerle y quiero caminar como si hubiera resucitado, como Él resucitó. El poder de su resurrección es el poder más grande que existe.
Y dice Pablo, todo es basura con tal de conocerle y conocer el poder de su resurrección. Algunos de nosotros hemos pues salido de algún pecado que tú decías, yo nunca voy a poder dejar esto. Y de pronto un día Dios hace una obra y sueltas eso que tenías. Y realmente dices, estoy caminando como si hubiera resucitado. Estaba muerto y ahora estoy como vivo. ¿Qué pasó? Estás en el poder de su resurrección. Dice Pablo, todo lo he estimado por basura con tal de conocerle, tener una relación con él, conocer el poder de su resurrección y, ojo, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo también entiende una cosa: conocerle, conocer el poder de su resurrección implica también padecer mucho de lo que padeció él. No es que Dios te hace sentir lo que Cristo sintió para que aprendas, porque ahí no hay lección. ¿De qué me sirve sentir lo que sintió Cristo? No sirve de nada. Lo que está diciendo Pablo es que en esta vida de este nuevo poder en la resurrección, también viene con padecimientos, ¿sí o no? ¿No sufres por cómo está la televisión en México, por ejemplo? Los programas, las cosas que escuchan. El otro día estábamos ahí en la casa, como en el patio común, y había unos chavitos que estaban hablando y la manera en la que se expresaban, y estaba su mamá y la manera en la que la mamá les hablaba a los niños con groserías y cosas, y yo sentía, pero, o sea, ¿cómo van a aprender a hablarse en amor si se están hablando así? Y sufres. Y sufrimos por lo que está pasando en el mundo. Y en muchos casos el mundo demanda que mueras. No literalmente, pero para poder llevarle el evangelio a otros, a veces tienes que morir a ti mismo. Y Pablo dice, es un privilegio conocerle, conocer el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. Yo creo que el mundo sería muy distinto si los cristianos pudiéramos dolernos del pecado que existe alrededor de nosotros, tanto como a Dios le duele, poder participar de sus padecimientos. Es más fácil indignarnos. Esa señora cómo le habla así a sus hijos. Menos mal que ni mi esposa habla así, ni mi mamá nunca me habló así, ni yo voy a hablarle así a mis hijos. ¿Sabes qué pasó ahí? Estoy confiando en mi justicia. Ya estoy viendo a los demás por encima. Ya estoy sintiéndome tan bien y al final eso va a robar todo el gozo en Cristo que puedo tener. Pablo dice que su deseo es conocer al Señor, el poder de su resurrección, participar en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No está diciendo a ver si así llego a resucitar cuando venga la resurrección final. No, lo que está diciendo Pablo es que así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Esta es la manera en la que yo espero presentarme delante de Dios. Y ese debería ser nuestro anhelo, porque aunque es contradictorio, es una paradoja, es la manera de vivir en gozo. El momento en que me enfoco en mí mismo y empiezo a ponerme mis medallas y mis logros. ¿Nunca te ha pasado eso? Que vas 15 días con tu devocional sin fallar ni una vez, y además bien bonitos tus devocionales, largos, profundamente teológicos, hasta bonita letra te sale y toda la cosa, y dices wow, y te empiezas a sentir como que pues, o sea, ya aprendí, sí estoy caminando mejor, sí, y empiezas a ponerte medallas. Y de pronto eso es tan carnal que pasa algo y te roba el gozo. Alguien no te saluda, no me saludaron a mí, pero sí hice mi devocional todos los días, ¿cómo? Y el gozo se va. Dios quiere que estemos en gozo, y la única manera de estar en gozo es estando en Cristo.
Y la única manera de ser hallados en Cristo es no buscando la justicia propia que es por la ley, sino la que es de la fe. ¿Has pecado el día de hoy? No me contestes. Dios tiene en su gracia el poder para restaurarte, el poder para hacerte caminar como un hombre o una mujer nuevos. Si tú intentas ponerlo en tus manos, oh, Señor, perdóname, no te voy a volver a fallar, ahora sí voy a echarle ganas, nuevamente estás en tu carne, nuevamente vas a perder el gozo. No dice Pablo que no te esfuerces, simplemente que no te esfuerces donde no debes estar. El esfuerzo es estar en el Señor. Persevera estando en Cristo. Este lunes pasado que vimos Josué, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? Guardar todo lo que está escrito en este libro, pero no guardarlo en hacerlo, sino en tu corazón. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te acuerdas? Medita en él de día y de noche. Dios quiere transformarnos de adentro hacia afuera. Todo esfuerzo externo, toda disciplina nunca va a mover nuestro corazón, solo nuestras costumbres. Y tarde o temprano las costumbres se rompen. Así que Pablo dice: gozaos en el Señor. Y luego nos dice cómo gozarnos. ¿Has pecado? Ok, gózate de que tienes un Salvador que te provee esperanza de no volver a pecar. No te goces porque pecaste, pero gózate porque tienes esperanza. Hay un Salvador que está vivo y que está dispuesto y con las manos extendidas para perdonar, curar y limpiar. El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿De qué dependemos? De que Él sea fiel. Dependemos de su fidelidad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Señor, gracias porque entender que tu anhelo es que vivamos gozosos en ti. Entenderlo es fácil, pero quitar nuestras manos, dejar de querer ganarnos tu salvación, a veces nos cuesta. A veces nos medimos y nuestro gozo se pone en nuestros méritos que hemos logrado y se pierde con el primer error que cometemos, con el primer pecado que cometemos. Ayúdanos a, como decía Pablo, a estimar todo por basura con tal de conocerte y ser hallados en ti, no a través de nuestra justicia, sino a través de la justicia que es por la fe en tu nombre. Extiende tu mano sobre nosotros, Señor. Ten misericordia. Míranos y danos de tu espíritu para vivir como a ti te agrada, glorificándote, buscando siempre, Señor, tu voluntad. Tiene que ser tu obra para que tú seas exaltado. Nosotros, Señor, el día de hoy solamente extendemos la mano y te decimos: Señor, envía de tu espíritu sobre mí. Envía de tu espíritu sobre mí y haz tu obra para gloria de Dios Padre, en el nombre de Cristo y por los méritos de nuestro Salvador. Amén. Vamos a adorar a Dios antes de irnos.